La Canon EOS 6D es una cámara reflex digital en formato completo full frame, que se destaca por ofrecer una excelente calidad de imagen en un cuerpo relativamente compacto y ligero, equipada con un sensor CMOS de 20.2 megapíxeles. Esta cámara permite capturar fotos con un gran nivel de detalle y buen rendimiento en condiciones de poca luz por su amplio rango en ISO, de 1000 a 25600. En esta prueba de cámara analizamos cómo cambia la resolución de imagen al grabar el mismo plano con diferentes configuraciones. En el primer plano grabado en Full HD 1920 x 1080, la imagen es nítida, con buen nivel de detalle en las líneas del edificio. En el segundo plano mantenemos la misma resolución, 1920 x 1080, pero bajamos la velocidad a 24 cuadros por segundo. Aunque la resolución sigue siendo alta, el cambio en los cuadros por segundo puede generar una sensación ligeramente distinta en el movimiento, más cercana al look cinematográfico. En el tercer plano, bajamos la resolución a 1280 x 720. Aquí la imagen sigue siendo clara, pero se pierde algo de definición en los detalles finos. Sin embargo, el movimiento se siente más fluido y ideal para tomas con más acción. Finalmente, el cuarto plano está grabado a 640 x 480. La diferencia es evidente, la imagen se ve mucho más pixelada, con pérdida clara de detalle y nitidez. Las líneas del edificio se ven más suaves y borrosas. En resumen, aunque otros parámetros como apertura, velocidad y sensibilidad se mantuvieron, la resolución influye directamente en la calidad visual. A mayor resolución, mayor nivel de detalle, y dependiendo del uso final del video, esta elección puede marcar una gran diferencia. En esta prueba de resolución comparamos directamente el plano con mayor calidad, 1920 x 1080 píxeles, con el de menor resolución, 640 x 480, ambos grabando el mismo plano. A simple vista, el plano en Full HD conserva el gran nivel de detalle, líneas definidas, texturas visibles y una imagen clara incluso al hacer zoom. En cambio, el plano en 640 x 480 muestra una imagen mucho más limitada en detalle. Al escalar este plano al 400%, las diferencias se vuelven aún más evidentes. La imagen pierde nitidez, los bordes se ven borrosos y esto afecta la calidad general. Esta comparación resalta cómo la resolución influye directamente en la capacidad de ampliación y en la calidad visual final. Mientras que el Full HD permite acercamientos sin perder mucho detalle, una resolución baja limita el uso de la imagen, sobre todo en postproducción o en formatos grandes. En esta tercera prueba de resolución comparamos tres tamaños de imagen, 1920 x 1080, 1280 x 720 y 640 x 480. Al ponerlos uno sobre el otro, podemos ver claramente cómo cambia el tamaño físico de cada video. El plano en Full HD 1920 x 1080 ocupa todo el espacio de la pantalla, es la imagen más grande y con mayor nivel de detalle. Justo encima está el plano en 1280 x 720, que se ve más pequeño, aunque mantiene buena calidad, ya muestra una reducción tanto en tamaño como en definición. Y en la parte superior, el plano de 640 x 480. Aquí la diferencia es más notoria, ocupa menos espacio visual y pierde bastante detalle. Esta prueba evidencia cómo la resolución no solo afecta la nitidez, sino también el tamaño real de la imagen en pantalla. A menor resolución, menor área de visualización y menos detalle disponible. Estas son pruebas de cámara realizadas con una Canon 6D Full Frame, todas grabadas a 30 cuadros por segundo, ISO 100 y una apertura f de 3.5. Comenzamos con el plano a 28 mm. Aquí la imagen se ve bastante amplia y abierta. La fila de objetos aparece claramente en diagonal, con una ligera distorsión típica de los lentes angulares. Aunque todo entra en el encuadre, los detalles más lejanos se ven un poco menos definidos. Al ir aumentando la distancia focal, la compresión del fondo comienza a notarse más. Los objetos se ven más cerca unos de otros y la profundidad entre ellos se reduce. Finalmente, en el plano a 135 mm, los 5 objetos que estaban en diagonal ahora aparecen alineados de frente. Es un efecto óptico generado por la distancia focal, que comprime el espacio y cambia completamente cómo vemos la escena. En resumen, aunque los parámetros técnicos se mantuvieron iguales, la distancia focal influye mucho en cómo percibimos la imagen, desde la forma en que se distribuyen los objetos hasta el nivel de detalle y profundidad. Aquí comparamos dos extremos de distancia focal, 28 mm y 135 mm. Ambos planos fueron grabados con los mismos parámetros. En el plano a 128 mm, la imagen es amplia y capta gran parte del entorno. La fila de 5 objetos aparece claramente en diagonal, también se nota una ligera distorsión. Ahora pasamos al plano a 135 mm. Aquí la diferencia es evidente, los 5 objetos que antes estaban en diagonal ahora se ven alineados,
como si estuvieran uno al lado del otro. La imagen está mucho más cerrada, con mayor compresión del fondo. Esto no solo cambia la perspectiva, sino que también mejora la percepción de nitidez en el objeto enfocado y crea un desenfoque más suave en el fondo. En esta prueba de obturación observamos cómo cambia la percepción del movimiento en los radios de una rueda de bicicleta al variar la velocidad del obturador. Para mantener una exposición adecuada en cada plano se ajustaron otros parámetros como la apertura y el ISO. En el primer plano, con una velocidad lenta de un treintavo, los radios de la rueda se ven completamente difusos. El movimiento genera una estela que da una sensación de velocidad y fluidez. En el segundo plano, con un sesentavo, el desenfoque sigue presente, pero los radios ya empiezan a definirse un poco más. Al subir a un 125avo, la imagen se vuelve más nítida, los radios son visibles con mayor claridad y el movimiento comienza a congelarse parcialmente. Finalmente, en el plano con un 250avo, los radios de la rueda tienden a notarse un poco más. La imagen pierde esa sensación de fluidez, pero gana definición y detalle en el movimiento. En esta segunda parte de la prueba de velocidad de obturación, seguimos analizando el movimiento de una rueda de bicicleta, pero esta vez utilizando velocidades más rápidas para observar cómo cambia la definición de los radios. En el primer plano, con una velocidad de un quinientosavo, los radios se ven mucho más definidos que en planos anteriores. El movimiento sigue presente, pero con bordes más claros. A un milavo, la imagen muestra una mejora notable en la nitidez. Aunque todavía hay movimiento, los radios ya no se perciben como una estela, sino como formas casi completas. En el plano, con un 2000avo, los detalles son más visibles y el movimiento resulta mucho menos evidente. Los radios adquieren una apariencia casi estática. Finalmente, a un 4000avo se alcanza el mayor nivel de definición de esta prueba. Cada radio se distingue con claridad, aunque no se elimina por completo la sensación de movimiento. Esta prueba demuestra cómo al aumentar la velocidad del obturador logramos mayor nitidez en los elementos que se mueven rápidamente, manteniendo el equilibrio entre definición y percepción del movimiento. En este comparativo enfrentamos las dos velocidades de obturación extremas de la prueba, un treintavo y un 4000avo de segundo. En el primer plano, con un treintavo, los radios de la rueda se ven completamente difusos. El movimiento genera un barrido que da una sensación intensa de velocidad y fluidez. En contraste, el segundo plano capturado a un 4000avo muestra los radios con una definición notable. Aunque el movimiento no desaparece del todo, la imagen es mucho más clara y precisa. Esta comparación evidencia cómo la velocidad de obturación transforma la forma en que percibimos el movimiento, desde una imagen suave y dinámica hasta una mucho más definida y detallada. En esta prueba de sensibilidad ISO podemos observar cómo varía la imagen al cambiar este parámetro. En el primer plano, con ISO 100, la imagen se ve bastante oscura,
El iPhone 16 Pro es una cámara del segmento consumer. Esta cuenta con una resolución de 12 megapíxeles y una apertura de 1.9 en su sensor principal. Este dispositivo nos permite grabar en tres resoluciones: 3840 x 2160 4K, 1920 x 1080 Full HD y 1280 x 720 HD. En este momento estamos viendo una imagen con resolución en 4K en un espacio de color Rec. 709. Contamos con una imagen con un alto rango dinámico en el que somos capaces de diferenciar detalles tanto en las sombras como en las altas luces. Una reproducción de color fiel a la realidad y en general una imagen bien balanceada. La siguiente resolución es 1920 x 1080 Full HD y aquí podemos observar cómo cambian las dimensiones de la imagen con respecto a la resolución anterior. El espacio blanco que vemos en pantalla representa el espacio que ocupa la resolución en 4K. Dada esta alteración, no podemos observar en detalle qué tanta calidad tiene la imagen en esta resolución, pero a primera vista parece ser una imagen correcta. Por último tenemos la resolución de 1280 x 720 HD, en la que volvemos a notar una variación en las dimensiones de la imagen. En pantalla vemos delimitadas las medidas de la resolución anterior y dado el tamaño de la imagen no podemos diferenciar la variación en la calidad. Si hacemos el ejercicio de completar con cuadros en HD el espacio en 4K, notamos que la imagen en 4K es 9 veces más grande que la HD, dado que esa es la cantidad de imágenes sin alteración de dimensiones que necesitamos para rellenar la imagen. Ampliar las imágenes a un 400%, aclarando que la resolución de Full HD y HD previamente se les hizo un ajuste de escalado de fotograma para llenar todo el espacio de trabajo, notamos una clara diferencia entre las tres. Como no podría ser de otra manera, el 4K conserva mucho más detalle que sus antecesoras. En estas dos últimas, la Full HD y la HD, los detalles son poco perceptibles. Los bordes, en este caso del edificio, ya no se notan por la deformación que el escalado aplica en los píxeles. En esta prueba de óptica usamos las distancias focales que la aplicación Final Cut Camera nos permitió usar, que fueron las siguientes: 13 mm, 24 mm, 48 mm y 120 mm. Para esta prueba usamos la misma configuración para todas las distancias focales. Vemos como en 13 mm es bastante pronunciada la diagonal en la que están dispuestas las latas. Estas están separadas a 15 centímetros la una de la otra. Y en esta primera distancia, que es la más angular, notamos cómo la primera lata se deforma e incluso da la impresión de que está inclinada. También podemos notar la percepción de distancia que tiene, por ejemplo, esta primera lata con el fondo. En la segunda distancia, 24 milímetros, notamos cómo comienza a comprimirse el espacio. Vemos, por ejemplo, cómo la lámpara negra del fondo parece estar más cerca. En la tercera distancia, 48 milímetros, vemos cómo se va perdiendo la diagonal que era tan pronunciada en los 13 milímetros y da la sensación de que el fondo está mucho más cerca de nuestras latas. Para esta última distancia, 120 milímetros, vemos cómo el efecto de compresión del espacio hace que no solo veamos las latas más cerca la una de la otra, sino que también la diagonal en la que están dispuestas casi que desaparece y pareciera que las latas están ubicadas en línea recta. Vemos también cómo el fondo se acerca tanto que pareciera que estuvieran a centímetros de este. Si comparamos los 13 milímetros y los 120 milímetros, notaremos diferencias notables en la percepción del espacio y las distancias. En esta comparación ponemos a prueba las dos velocidades de obturación mínimas del equipo, 1/30 situado en la parte superior y 1/60 ubicado en la parte inferior. En esta comparación no vemos una diferencia evidente. Sin embargo, podemos detallar cómo un shooter de 1/30 nos deja una estela de colores en el movimiento de los papeles, sin posibilidad de observar a las hojas y el paso entre colores. Con un shooter de 1/60 seguimos viendo la estela de colores, pero podemos ver la imagen ligeramente congelada en fotogramas específicos, permitiéndonos observar algunas hojas estáticas. En la toma superior, con un shooter de 1/120 podemos ver más detalladamente el movimiento de las hojas, conservando parcialmente la estela de colores causada por el movimiento veloz, mientras que en la toma inferior, con un shooter de 1/240 empezamos a detallar la disminución de esta y un aumentado congelamiento donde podemos detallar las hojas y un corto desplazamiento de las mismas.
En la toma superior, con un Shutter de 1/500, podemos observar cómo se pierde casi en su totalidad la estela de colores causada por el movimiento, y un cambio mucho más evidente entre los colores de las hojas. Y en la toma inferior, con un Shutter de 1/1000, podemos ver cómo ha desaparecido la estela de colores. El cambio entre colores es evidente y a su vez aumenta la cantidad de fotogramas donde las hojas se congelan. En la toma superior, con un Shutter de 1/2000, notamos el corte preciso entre el paso de colores y el congelamiento parcial de varias hojas, creando un movimiento mucho más fluido y detallado que en las anteriores tomas. En la inferior, en cambio, con un Shutter de 1/4000, podemos ver el movimiento pausado de varias hojas a la vez, lo que nos permite tener un detalle perfecto sobre los colores y el intercambio de las hojas. En esta prueba de sensibilidad ISO sin compensar, podemos ver en el encuadre superior la sensibilidad mínima de 55 que nos permite el dispositivo. Podemos observar cómo se pierde información visual, sobre todo en las zonas con sombras. Perdemos detalles de las frutas y de los lápices, mientras que a los límites del encuadre tenemos una pérdida total de información, como texturas, colores y profundidad. En el encuadre inferior aumentamos la sensibilidad ISO a 100, punto en el que empezamos a recuperar información de la composición, como colores y algunas texturas. Sin embargo, tenemos aún una pérdida total a los alrededores del encuadre. En esta comparación, podemos ver en el encuadre superior con un ISO de 200 cómo ha aumentado la cantidad de información en estos espacios oscuros. Recuperamos profundidad y color, sin embargo, se empieza a hacer notable el ruido, y en las velas empieza a generar un efecto de sobreexposición, donde perdemos parte de la información visual. En el segundo encuadre, en la zona inferior, con un ISO de 400, podemos observar la cantidad de color y profundidad recuperada. Sin embargo, el ruido es evidente y la luz de las velas se encuentra saturada, perdiéndose casi totalmente. En la toma superior, con un ISO de 800, podemos ver detalles que desaparecían en la oscuridad, como las patas de la mesa y el color en los lápices. Sin embargo, estas zonas son ocupadas también por un ruido evidente. En el encuadre inferior, con un ISO de 1600, gozamos de iluminación en todas las áreas que anteriormente no tenían información. Sin embargo, el ruido es exagerado. En ambas tomas, las luces de las velas se encuentran sobreexpuestas, quemándose y perdiendo totalmente su contenido. Por último, con un ISO de 3200 podemos observar la cantidad de ruido que se puede generar. Las velas se encuentran totalmente sobreexpuestas y la calidad de la imagen en general se ve muy afectada. Ahora haremos la prueba compensando la exposición. En este caso, con la obturación, dado que el teléfono no nos permite manipular la apertura. En el encuadre superior, con una obturación de 1/30 y un ISO de 55, podemos ver nuevamente ausencia de información alrededor del encuadre. También se pierde el color de la cebolla y los lápices en las zonas más oscuras. En el segundo, con una obturación de 1/30 y un ISO de 100, recuperamos parte de los colores perdidos en la cebolla y en los lápices. Sin embargo, aún carecemos de información visual a los alrededores del encuadre. En esta comparación, el encuadre 1 en la parte superior con un ISO de 200 y una obturación de 1/30 recupera parte de los colores presentes en el encuadre. Sin embargo, seguimos teniendo una falta de información en la parte inferior. En el segundo encuadre, con un ISO de 400 y una obturación de 1/50, no encontramos sobreexposición ni ruido evidente. Hemos recuperado parte de las zonas más oscuras, como las patas de la mesa, y visualizamos más fácilmente los colores de los lápices. En el primer encuadre, en la zona superior con ISO 800 y una obturación de 1/60, podemos ver cómo hemos recuperado iluminación alrededor del encuadre. Observamos las patas de la mesa y la profundidad en la composición, sin ruido evidente en estas zonas, explotando debidamente la compensación. En el segundo encuadre, en la zona inferior, con un ISO de 1600 y una obturación de 1/100, observamos cómo el encuadre obtiene más información de las zonas oscuras. Sin embargo, podemos ver cómo se ha generado un leve ruido en estos lugares. Y por último, tenemos un encuadre con un ISO 3200 y una obturación de 1/200. Vemos con claridad la profundidad, los colores y las texturas del encuadre, con un ruido apenas visible.
Resolución. En esta cámara podemos encontrar tres tipos de resolución. Una de 3840 por 2160, otra de 1920 por 1080 y otra de 1280 por 720. De las tres resoluciones, la que nos ofrece una mayor calidad es la de 3840 por 2160, donde nos ofrece una imagen Full HD mucho más nítida y detallada de lo que significa la ciudad. Se pueden ver los edificios con más realismo, más nitidez en sus colores. Se siente como esa naturaleza más viva en cuanto al cuadre de la imagen. En comparación con la 1920 por 1080, esta cámara tiene una particularidad de que graba a 60 frames, a 30 y a 24 frames la resolución de Full HD. Este tipo de calidad es muy estándar para el formato televisión y para pantallas. Y en el caso de esta fotografía se nota un leve cambio en la imagen, pero que marca la diferencia. En comparación de la anterior, en esta no se ve una imagen tan viva y tan detallada como la anterior. Seguimos con la 1280 por 720. Aquí se puede apreciar ya un ligero recorte en su aspect ratio, donde la imagen se ve con menos nitidez, por lo que tiene menos megapíxeles. Por lo tanto, en cuanto al realismo y a los detalles del edificio, del cielo, de los colores, no se aprecia con esa misma naturalidad que en las demás resoluciones. Al escalar las imágenes podemos encontrar diferencias muy particulares. En la primera resolución 3840 por 2160 podemos ver que hay una leve pérdida de calidad y de nitidez en la imagen. En comparación de la 1920 por 1080 se puede apreciar que los edificios pierden aún más calidad y nitidez en comparación a la resolución anterior. La resolución 1280 por 720 ya es muy evidente que se aumenta un ruido y la calidad del color ya no se ve con la misma profundidad ni se ve con la misma nitidez en la foto, lo que hace que pierda mucha más resolución que las dos calidades anteriores. Al hacer un zoom digital del 300% en la imagen, podemos notar que la resolución 3840 por 2160 aún logra apreciarse de manera clara los detalles del cielo, las montañas y los edificios, y se le logra tolerar una buena profundidad de colores, lo cual todavía sigue persistiendo con una buena calidad de imagen. En comparación de la 1920 por 1080, ya el edificio, las ventanas, los detalles de las formas, las sombras, el color ya no se aprecia con la misma nitidez que la resolución anterior. En comparación a la 1280 por 720, aquí ya es muy evidente cómo aumenta el ruido en la imagen, lo que le hace perder una claridad, lo que le hace perder una profundidad y una nitidez en cuanto a la resolución. Óptica. Para esta prueba encontramos 6 tipos de ópticas que nos ofrece esta cámara. Una de 15 mm, 18, 24, 28, 35 y 45. Para esta prueba escogimos las 4 ópticas que se nota más la diferencia en cuanto a la imagen que nos ofrece cada distancia focal. En la de 15 mm podemos encontrar unas líneas en diagonal con un tamaño a escala que no es deformado por esta óptica. En comparación a la de 24 milímetros ya podemos ver que esa línea se percibe más diferente en cuanto al tamaño de cada caja. Para la 35 milímetros ya podemos ver que la línea se ha modificado un poco, porque ya se ve un poco más abierta la imagen, como si se crea un tipo de cercanía. Y para la 45 milímetros podemos notar que la imagen se pone un poco más de frente, las cajas se ven más de frente, lo que hace que se aprecie un poco más de nitidez y de orden, dando esa cercanía de espacio entre caja y caja, lo que hace que se marque una gran diferencia de todas las ópticas anteriores. Shooter. Para este ejercicio usamos un modelo de shooter base con una velocidad de 1/60, un diafragma f7 y un ISO de 160. La mínima velocidad
y el ajuste de valor que se puede usar en esta cámara es de 1/8 y el más alto valor es con una velocidad de 1/4000 avos. Para este ejercicio podemos notar que la mínima velocidad tiene una gran influencia sobre el modelo base, que es de 1/60. En la mínima velocidad podemos ver un barrido en el movimiento de los pies y la imagen del modelo. Ya en la velocidad de 1/30 ya se puede ver como un poco de normalidad en comparación a la base de 1/160, pero en comparación a la mínima velocidad de 1,8 sí se puede notar un gran salto en la diferencia. En comparación a la velocidad de 1/125 podemos ver un poco más de fluidez en comparación a la velocidad anterior, y en comparación a la velocidad de 1/250 se puede apreciar una imagen mucho más fluida y ligera en comparación a las resoluciones anteriores. Los movimientos se pueden percibir de una manera más nítida en cuanto al modelo. Para las velocidades más altas, como 1/500, 1/1000, 1/200 y 1/4000, podemos ver una gran diferencia. En la de 4000 la imagen se ve mucho más rápida en comparación a la de 1/2000, que se ve al modelo brincando y no se logra apreciar con esa fluidez tan nítida que en la de 4000. Y en la de 500 y en la de 1000, al pegar cada salto del modelo se puede ver la gran diferencia de las velocidades más altas anteriores. Prueba de sensibilidad ISO sin compensar. Para esta prueba tenemos un mínimo valor de ISO 100 y un máximo valor de ISO de 2800, que es lo que nos permite el sensor de esta cámara. En el primer cuadro podemos encontrar ISO 100 a una velocidad de 1/60 sobre una máxima apertura de diafragma, que es un f.4. En la primera imagen podemos encontrar una vela que se alcanza a percibir una luz muy mínima. En cuanto al segundo, que es de ISO 200, se logra ver un poco más de intensidad en la vela, pero aún no se logra reconocer con totalidad lo que está detrás de la vela. Ya para un ISO de 400 ya se empieza a ver un poco, tal vez, la forma de las cosas que hay en el cuadro. A un ISO 800 se logra iluminar un poco más, lo cual se empieza a percibir con detalle las cosas que hay. Ya a un ISO de 1600 ya podemos notar la forma de las cosas. Podemos notar que hay varios objetos de diferentes colores, pero no se logra apreciar una buena calidad. Ya a un ISO de 3200 empezamos a notar un poco de ruido, y en ese ruido se empiezan a percibir un poco más los objetos que hay allí adentro. Ya podemos ver colores rojos, colores blancos, podemos ver objetos, podemos ver sombras más definidas. A un ISO de 6400 se logra ya entender lo que hay en el cuadro, pero no se puede apreciar una imagen con buena calidad. Ya para un ISO máximo de 12800 podemos ver con claridad lo que hay en el cuadro. Podemos reconocer cada uno de los objetos, podemos ver los colores, pero no se puede apreciar esa nitidez ni esa resolución de buena calidad en la imagen. Para este ejercicio de compensación, en la primera imagen podemos ver 4 velas que están iluminando a un canasto con varios objetos, pero aún no se puede definir qué es lo que hay en el cuadro. Lo que se puede discernir son las 4 llamas de la vela. Para el ISO 200 encontramos nuevamente las velas y ya se empiezan a definir un poco las formas y ciertos colores que hay en el cuadro. Para un ISO de 400 ya se ve un poco más de sensibilidad en la luz, lo cual nos aumenta la claridad en el cuadro de imagen, pero no se logra apreciar con nitidez lo que hay. Ya para un ISO 800 podemos ver los objetos que se encuentran dentro del cuadro y se empieza a ver un poco más de sombras. Para el ISO 1600 podemos ya entender lo que hay dentro del cuadro, podemos ver los objetos que hay, los colores blancos, rojos, los colores piel, se puede percibir un color amarillo, el color verde, algunos objetos y unas sombras mucho más duras. Para el ISO 3200 podemos ver ya con más claridad lo que hay alrededor del cuadro, lo que hay dentro de la foto, cada uno de sus objetos, pero se empieza a observar que se pierde un poco de calidad. Para ISO 6400 podemos ver un cuaderno, podemos ya empezar a definir lo que hay allí. No todos se pueden percibir como con esa misma nitidez ni con esa misma definición de profundidad de cada color, pero se empieza a entender
ya los objetos que hay allí. Para el ISO de 12800 ya podemos ver la imagen un poco saturada, las 4 velas iluminando, pero aún así no arroja una buena calidad de imagen porque se empieza a notar mucho ruido. Entonces, para este ejercicio con compensación se puede notar la gran evidencia de ruido que se le agrega a la imagen cada vez que subimos un paso de ISO. Tenemos más iluminación, pero perdemos calidad en la resolución, en la nitidez, en la definición de colores, en las formas y en las sombras que nos ofrece el cuadro de imagen.